La Tierra tiene 4.500 millones de años. Y durante todo ese tiempo no ha dejado de ser golpeada, envenenada, quemada, congelada y sacudida por fuerzas que no tienen ningún interés en que nada sobreviva. Cada extinción masiva, cada catástrofe volcánica, cada tormenta solar, no fue el fin del mundo, fue el reinicio. Hoy vamos a recorrer los eventos naturales más devastadores de la historia de la Tierra. En orden cronológico, desde hace 4.000 millones de años hasta el 2012. Cada uno de estos eventos cambió el planeta para siempre. Y todos ellos, de alguna manera, fueron necesarios para que tú estés aquí ahora mismo. Evento 1. El Gran Bombardeo. Hace 4.000 millones de años. Cuando la Tierra tenía apenas 500 millones de años. El sistema solar era un lugar completamente diferente. Los planetas aún estaban acomodándose en sus órbitas. Durante decenas de millones de años la Tierra fue impactada constantemente. Los impactos eran tan frecuentes que la superficie entera del planeta era lava fundida la mayor parte del tiempo. Cualquier cosa que intentara formarse, corteza rocosa, océanos, atmósfera, era destruida y fundida una y otra vez. ¿Cómo sabemos que esto ocurrió? Por la Luna. Su superficie es un registro fósil perfecto de ese periodo, cubierta de cráteres de esa época. La Tierra recibió los mismos impactos, pero su actividad geológica posterior borró casi todas las huellas. La Luna, sin erosión ni placas tectónicas, los conservó perfectamente. Pero ese bombardeo que parecía pura destrucción, en realidad trajo algo esencial. Los cometas estaban cargados de hielo. Ese hielo, al derretirse con el calor de los impactos, fue una de las fuentes principales del agua que hoy cubre el 71% del planeta. Los océanos de la Tierra llegaron del espacio, literalmente. Evento 2. La Gran Oxidación. Hace 2.400 millones de años. Este evento es el más subestimado de toda la historia de la Tierra. Y probablemente el más importante. Hace 2.400 millones de años, unas bacterias llamadas cianobacterias llevaban millones de años haciendo fotosíntesis, y como subproducto liberaban oxígeno. El problema es que en ese momento, el oxígeno era veneno. Los organismos que existían habían evolucionado para vivir sin él. Al principio el oxígeno fue absorbido por los océanos y por el hierro de las rocas. Por eso existen los enormes depósitos de hierro oxidado, que hoy usamos para fabricar acero. Pero llegó un momento en que los océanos y las rocas ya no podían absorber más. Y el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Lo que vino después se llama la catástrofe del oxígeno. Prácticamente toda la vida anaerobia fue exterminada. La primera extinción masiva de la historia de la Tierra no fue causada por un asteroide ni por un volcán. Fue causada por las bacterias más pequeñas del planeta, que sin proponérselo, envenenaron a casi todo lo demás. Pero ese oxígeno fue también el ingrediente que hizo posible toda la vida compleja. Sin la gran oxidación, no hay animales, no hay plantas, no hay humanos. Evento 3. La extinción del Pérmico. Hace 252 millones de años. La llamaron la Gran Muerte. Y cuando ves los números, entiendes por qué. El 96% de todas las especies marinas, extintas. El 70% de todas las especies terrestres, extintas. Los arrecifes de coral, los bosques, borrados del planeta casi completamente. ¿Qué lo causó? La respuesta está en Siberia. Hace 252 millones de años, una serie de erupciones volcánicas masivas comenzó ahí. Las llamadas trampas siberianas. Y no pararon durante aproximadamente 1 millón de años. Las erupciones liberaron cantidades colosales de dióxido de carbono y azufre. Las temperaturas globales subieron entre 8 y 10 grados. Los océanos se acidificaron, el ozono se destruyó, la lluvia se volvió ácida. La Tierra se convirtió en un planeta casi inhabitable. Y tardó aproximadamente 10 millones de años en recuperarse. 10 millones de años para que la vida volviera. Pero lo hizo. Y los organismos que sobrevivieron fueron los ancestros de prácticamente todo lo que vive hoy en la Tierra. Evento 4. El asteroide que mató a los dinosaurios. Hace 66 millones de años. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Viajaba a 20 kilómetros por segundo a través del espacio. Y chocó con la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, México. La energía liberada fue 1.000 millones de veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. En el primer segundo, todo en un radio de cientos de kilómetros. Fue incinerado instantáneamente.
Las rocas fundidas cayeron de vuelta como una lluvia de fragmentos incandescentes, que prendieron fuego a los bosques en todo el planeta. Luego vinieron olas de tsunami de cientos de metros de altura. Luego el invierno de impacto. El polvo y el hollín bloquearon el sol durante años. El resultado, el 75% de todas las especies del planeta se extinguió, incluyendo a los dinosaurios no aviares. Pero no a todos. Un pequeño grupo de dinosaurios con plumas sobrevivió. Los conocemos hoy como aves. Y en los nichos que dejaron vacíos los grandes dinosaurios, un grupo que había vivido escondido y marginado durante millones de años comenzó a prosperar. Los mamíferos. Sin ese asteroide los mamíferos nunca habrían dominado el planeta. Sin ese asteroide no hay primates. Sin primates no hay homínidos. Sin homínidos no hay humanos. Evento 5. La erupción del Toba. Hace 74.000 años. Ya existen los humanos, y este volcán casi los borra del mapa. El Toba expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico. El Krakatoa de 1883 expulsó apenas 25. El Toba fue más de 100 veces mayor. Los gases volcánicos lanzados a la estratosfera desencadenaron un invierno volcánico, que duró aproximadamente una década. La población humana colapsó a niveles que rozaban la extinción. En algún momento pudo haber menos de 10.000 personas vivas en todo el planeta. Y la prueba no está solo en la geología, está en nuestro ADN. Los humanos somos genéticamente muy similares comparados con otras especies. Cada persona viva hoy, los 8.000 millones que somos, descendemos de esos pocos sobrevivientes, que resistieron el frío, el hambre y la oscuridad. Evento 6. El diluvio del Mar Negro. Hace 7.600 años. Hace 7.600 años el Mar Negro no era un mar. Era un lago de agua dulce más pequeño, rodeado de tierras fértiles donde vivían comunidades humanas establecidas. Solo había una barrera de tierra en lo que hoy es el estrecho del Bósforo. Cuando esa barrera cedió, el agua del Mediterráneo comenzó a fluir hacia el lago. El agua caía como una cascada de más de 100 metros de altura, con un caudal equivalente a 200 veces las cataratas del Niágara. El nivel del lago subió varios metros al día durante meses. Las comunidades humanas tuvieron que huir dejando todo atrás. Sus hogares y tierras de cultivo quedaron bajo el agua en semanas. El área inundada fue mayor que toda la superficie de Grecia. Muchos investigadores proponen que este evento es el origen histórico de los mitos del diluvio universal que aparecen en todas las culturas antiguas. El diluvio de Noé, el diluvio de Gilgamesh, docenas más. Evento 7. El año sin verano. 1816. Volcán Tambora. En abril de 1815, el volcán Tambora en Indonesia entró en erupción. Fue la erupción volcánica más poderosa registrada en la historia humana documentada. Más grande que el Krakatoa, aunque mucho menos famosa. Y sus consecuencias se sintieron al año siguiente en todo el mundo. En Europa y América del Norte las temperaturas de verano cayeron entre 1 y 3 grados. Suficiente para que nevara en junio en Nueva Inglaterra. Las cosechas fallaron en toda Europa. El hambre se extendió desde Irlanda hasta China. Se estima que contribuyó a la muerte de entre 200.000 y 1 millón de personas. Pero hay una consecuencia del año sin verano que nadie esperaría. En el verano de 1816 un grupo de escritores estaba de vacaciones en Ginebra. Incluía a Lord Byron y Percy Shelley. El tiempo era tan terrible que no podían salir. Byron propuso que cada uno escribiera una historia de terror. Una de las personas en ese grupo era Mary Shelley, de 18 años. Esa noche, atrapada por el clima provocado por el Tambora, Mary Shelley concibió la historia de un científico que creaba vida artificial. Frankenstein nació gracias a una erupción volcánica en Indonesia. Evento 8. El evento Carrington. 1859. La tormenta solar más grande jamás registrada. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington observaba el Sol cuando presenció algo que nadie había visto antes. Un destello de luz blanca intensísimo emergió de la superficie solar. Era una eyección de masa coronal, una expulsión masiva de partículas cargadas del Sol, y se dirigía directamente hacia la Tierra. 17 horas después impactó. Las auroras boreales aparecieron en todo el mundo. Se vieron en Cuba, en Hawái, en el norte de México. Eran tan brillantes que la gente pensó que era de día a las 2 de la mañana. Los mineros en las montañas rocosas se despertaron creyendo que era el amanecer. Y comenzaron a preparar el desayuno.
y la tecnología de la época colapsó completamente. Los cables telegráficos recibieron descargas tan poderosas que los operadores sufrían quemaduras solo por tocar sus equipos. Algunos sistemas telegráficos siguieron funcionando aunque se desconectaran de sus baterías, alimentados únicamente por las corrientes inducidas por la tormenta solar. Papeles en las oficinas se incendiaron espontáneamente. Y eso era con la tecnología de 1859. Los expertos calculan que un evento Carrington hoy causaría daños de entre 1 y 2 billones de dólares solo en Estados Unidos. Evento 9. La tormenta solar de 1989. Quebec sin luz. No necesitamos imaginar qué puede hacer una tormenta solar con la infraestructura moderna. Ya lo vivimos, solo que la mayoría del mundo no lo recuerda. El 13 de marzo de 1989, una tormenta solar golpeó la red eléctrica de Quebec. En 92 segundos, toda la provincia quedó sin electricidad. 6 millones de personas sin luz. El apagón duró 9 horas. En pleno invierno canadiense. Sin calefacción, sin luz. El metro de Montreal paralizado. Los hospitales funcionando con generadores de emergencia. Y esta fue una tormenta moderada. No fue un Carrington. Nuestras redes eléctricas están diseñadas para manejar variaciones graduales de voltaje, no para absorber pulsos electromagnéticos masivos en cuestión de segundos. Y desde 1989 nuestra dependencia de la electricidad no ha hecho más que crecer. Evento 10. El casi impacto de 2012. En julio de 2012, el Sol lanzó una eyección de masa coronal, de una magnitud comparable al evento Carrington de 1859. Era exactamente el tipo de tormenta que los expertos llevan décadas advirtiendo. Y cruzó la órbita de la Tierra. La diferencia es que la Tierra no estaba ahí en ese momento. Nos la perdimos por 9 días. 9 días antes, la Tierra estaba exactamente en esa posición orbital. Los investigadores calcularon que si hubiera impactado, los daños habrían superado los 2 billones de dólares. Y habríamos tardado años, posiblemente décadas, en recuperarnos. Y lo más inquietante es que no fue noticia. El Sol lanzó una tormenta capaz de retroceder la civilización varios siglos. Y la mayoría de las personas en el planeta nunca se enteraron. Hemos recorrido 4.500 millones de años de historia, desde los asteroides que trajeron los océanos, hasta la tormenta solar que casi borró Internet en 2012. Y hay algo que une a todos estos eventos. Ninguno de ellos fue el fin. Cada vez que la Tierra fue golpeada, algo sobrevivió y evolucionó. El oxígeno que exterminó a casi toda la vida hace 2.400 millones de años. Es el mismo oxígeno que tú respiras ahora mismo. El asteroide que mató a los dinosaurios hizo posible la existencia de los primates. La erupción del Toba que redujo a la humanidad a unos pocos miles de personas. Es la razón por la que hoy somos 8.000 millones. Con una historia genética compartida. Cada catástrofe en esta lista fue también, de alguna manera, un acto de creación. No porque el universo tenga un plan, sino porque la vida siempre encuentra el camino. Tus ancestros sobrevivieron el invierno volcánico del Toba. Sobrevivieron el año sin verano de 1816. Sobrevivieron todo lo que el planeta les lanzó durante miles de años. Y aquí estás tú, el resultado de 4.500 millones de años de catástrofes que no pudieron con la vida. Si te gustó este video, suscríbete. Así no te perderás los próximos videos. Dale like y comparte.